buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Espero para nosotros espectacular poder contar hoy día con un profesor de lujo, que es Francisco Javier Garrido. Francisco Javier es miembro de la Real Academia Europea de Doctores de España, es doctor honoris causa en Estrategia de la Universidad de Lishui de China, es doctor en Comunicación y Humanidades de UIC de España, es doctor en Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de Barcelona, también es máster en la Universidad de Queens en Reino Unido, es máster en Dirección General por la Universidad de Barcelona, está titulado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona, y además es Bachelor en Ciencias de la Empresa, Marketing y Comunicaciones por IICP de París. Además de este tremendo currículum académico, él es un autor muy prolífico, tiene más de 30 libros, como por ejemplo Modeling the Future, que está editado por Oxford ahora hace poco, Pensamiento Estratégico, junto con colaboradores de lujo como por ejemplo Mintzberg y John Ricard del IES, y así otros tantos libros, porque podríamos estar leyendo los libros de Francisco de todas formas. Él es profesor invitado en doctorados, MBAs y formación ejecutiva en Europa, en asignaturas de estrategia, pensamiento estratégico, y además es miembro fundador del grupo de estrategias de nivel corporativo de Harvard Business School y director del Observatorio Interdisciplinario de Estrategia Aplicada y de la Real Academia Europea de Doctores. Y además es consultor y director de empresas. Para nosotros, como digo, es un lujo poder disponer del tiempo de Francisco Javier, quien amablemente ha querido trabajar con nosotros, y queremos presentarlo en este nuevo FENTOC del pensamiento estratégico para CEOs. Esto es un proceso que va a durar aproximadamente una hora. La idea es que Francisco Javier va a poder presentar lo que va a presentar y vamos a dejar las preguntas de ustedes para el final. Yo voy a estar en off, pero voy a ir como facilitando por si quieren hacer alguna pregunta para dejarlo para el final. Y sin más, simplemente dejar a Francisco Javier con su presentación. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. No, al contrario, Jorge. Quiero darte las gracias, especialmente a Jorge Bullemor, que es un entusiasta del conocimiento y de la actualización de conocimientos, que me invitó a este FENTOC. Lo encuentro una iniciativa muy interesante de la Universidad del Desarrollo, por supuesto, y un honor estar aquí. De lo que vamos a hablar hoy día es de un tema que le hemos titulado Pensamiento Estratégico para CEOs, pero por supuesto que afecta a todas aquellas personas que de alguna manera están ejerciendo o buscan ejercer en el C-level, en toma de decisiones estratégicas en distintos tipos de organizaciones. Yo voy a ir compartiendo entonces mi presentación. No sé si tengo ya la posibilidad de... Está activado, sí, dale nomás. Sí, excelente. Ustedes me cuentan si se ve en pantalla, porque ah, lo que, lo que estoy compartiendo. No sé si ya lo logran visualizar, Todavía no. ¿no? Dale nomás. Vamos a ver. Ahora sí, compartir presentación. Vamos a ver si... En compartir pantalla, el botón verde, y ahí. Vamos a ver si ya me permite hacer la... puede ser que me saque un momento del sistema y me vuelva a ingresar. Sí. Bueno, dale, por si acaso, vale. Ya, esperamos, por favor, unos segundos mientras vuelve Francisco Javier, que está con algún tema técnico, tiene que volver a entrar, así que solamente un par de segundos, por favor. Ya, ahí estás de vuelta. Estás sin sonido, porque entra sin sonido siempre. Ahora sí se ve la presentación y ahora sí, sí. con sonido. Listo, ahora sí te dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, el tema que abordamos hoy día es el tema del pensamiento estratégico para nivel CEO, como ya les decía.
Y el C-Level tiene en común, todo el C-Level tiene en común que en general las personas que toman decisiones ya sea en el CFO, en el área de finanzas, CMO en el área de marketing, CCO en el área de comunicación o el CEO en el área de gerencia general, tienen como transversal, como elemento en común, la toma de decisiones para un mejor futuro de las organizaciones y el área en el cual se están desempeñando. Yo comentaba por ahí en el área de pensamiento estratégico en un libro mío del año 2010 que publicamos en el IS, que el estratega debe enfocarse primero en sí mismo y en sus competencias no replicables, que esto es parte de la formación estratégica de toda la vida, milenaria, ¿no? Es decir, que lo primero es que las y los estrategas se perfeccionen. Y con esa idea en mente, entonces, con la idea del perfeccionamiento estratégico, comencé a explorar de la mano de mi grupo de trabajo en Harvard, que se llama el Corporate Level Strategy Group, el grupo de estrategia de nivel corporativo que creamos justamente el año 2010 en Boston. Las razones de por qué nos veníamos preocupando de manera milenaria por la estrategia, y las razones las encontramos en los temas antropológicos, ¿no? Porque el pensar de manera anticipatoria o anticipada es signo de nuestras formas de supervivencia como especie. Incluso Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, él reconoce que estos tres elementos que vemos aquí en pantalla, anticipación, cooperación, imaginación, son los que marcaron la diferencia en nuestra evolución, la evolución de nuestro neocórtex y en la posibilidad de que nosotros como especie, sapiens, pudiésemos evolucionar y llegar a dominar en buena medida este planeta. Eh, Pasamos en escala evolutiva, gracias a nuestra capacidad de anticipar hechos, de cooperar entre nosotros, ¿no es cierto?, en grupos humanos, y en imaginar posibilidades. Esa imaginación, esa reflexión anticipatoria es una reflexión compleja que a nuestro cerebro le tardó 4,5 millones de años de evolución para el Sapiens, y que es clave para entender por qué nos interesa pensar en forma futura y por qué es importante para nuestra especie y hoy día, en términos modernos, para nuestras organizaciones, para nuestras empresas, para nuestros países, contar con líderes, hombres y mujeres que hayan desarrollado estas habilidades y estas capacidades de anticipación, de imaginación y cooperación, que como ya digo son elementos antropológicos, pero respecto de la estrategia son fundamentales. Perdón. Entonces así, el concepto de anticipar cuestiones de futuro es propio de nuestra naturaleza, es la manera en que opera nuestra mente. Los seres humanos siempre estamos anticipando, dice Eduardo Punset, siempre estamos pensando en tiempo futuro, siempre estamos elucubrando qué vamos a hacer en el siguiente momento. Por tanto, de estos tres elementos, la anticipación sería el más relevante a efectos del conocimiento estratégico. Y explicaría por qué la estrategia ha sido tan persistentemente estudiada en distintas épocas históricas, por distintas culturas, en distintos momentos y con distintos niveles de sofisticación, de manera pragmática y no pragmática. Cabría preguntarse si esto es tan connatural a la especie humana, si somos naturalmente estrategas, ¿no? Es decir, si prácticamente por ser parte de nuestra naturaleza, al estar anticipando como sapiens, si entonces debiésemos ser naturalmente muy buenas y muy buenos estrategas. Lamentablemente no es tan así, no es tan obvio, no es tan gratuito, porque en el caso del pensamiento estratégico, que requiere una cierta sistematización y forma de pensamiento en particular, requiere que desarrollemos ciertas competencias. Ahora, no siempre se habla de las competencias estratégicas. Cuando hablamos de competencias, por ejemplo, en el ámbito de la dirección de personas o antiguamente llamados recursos humanos, siempre decimos que las competencias, como describo acá, son aptitudes, habilidades que son desarrollables, que son observables, que se pueden mensurar, que tienen que ver con el éxito del desempeño de un profesional y de su desempeño laboral. Tenemos un esquema claro o relativamente claro de qué sería una competencia profesional y cómo medirla. Pero respecto de las competencias estratégicas, es poco lo que se ha descrito en Occidente y
frecuentemente es poco enseñado, incluso en las escuelas de negocio más sofisticadas del planeta, ¿no? Me refiero incluso a Oxford del lado europeo, Escuela de Negocios, Seed Business School, que conozco bien porque estudié ahí, también hago clases ahí, y por el lado de escuelas sofisticadas occidentales nuestras, americanas particularmente, como Harvard, que también conozco bien, o Stanford, o el MIT, u otros que son bastante buenos también en temas de enseñanza, de básicamente planificación, no se tiende a enseñar lo que son las competencias estratégicas, ¿no? ¿Qué competencias debe tener una estratega o una estratega para ser considerada una buena o un buen estratega? Pero bueno, en las empresas de selección de personal más sofisticadas del planeta se utilizan matrices similares como las que estamos viendo en pantalla y se hace un análisis de cuáles son los niveles de dominio que tienen los postulantes a un cargo de CEO. Y aquí vemos una de esas matrices que supone que el manejo de estas competencias que estamos viendo en pantalla serían para un CEO o una CEO competencias críticas. Dice que el nivel de dominio ahí, que está basado en una escala tipo Likert, nos muestra del nivel 1 a nivel 5, donde 1 es el mínimo, 5 es el máximo, como ustedes saben en Likert. Y nos dicen que para una persona, para cuando hace su entrevista de selección de personal o cuando hace todo su proceso de selección de personal, lo que le vamos a medir es esto, en última instancia y el momento de verdad de su selección crítica. Por tanto, su capacidad de comunicación para una CEO tendría que tener 4 de 5, es decir, casi la puntuación máxima, tendría que puntuar máximo prácticamente en eso. En capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, 4 también, de 5. En innovación, creatividad, evolución disruptiva, 4. En pensamiento crítico, 5 de 5. Pensamiento creativo, 5 de 5. Es decir, tiene que puntear al máximo. Y en pensamiento metacognitivo, 5 de 5. Por tanto, esos tres últimos escalas que vemos ahí, pensamiento crítico, creativo y metacognitivo, son las competencias de pensamiento estratégico que nosotros medimos cuando intentamos enseñar, primero, pensamiento estratégico a nuestra gerente y a nuestros estudiantes de MBA principalmente, y son las competencias principales, son las tres competencias principales del pensamiento estratégico. Pensamiento crítico, es decir, ser capaces de observar la realidad desde un punto de vista distinto, pero con antecedentes, con base, ¿no? Con evidencia, sustentando una posición crítica respecto de algo. Pensamiento creativo, para ser capaces de observar la realidad de manera distinta y encontrar soluciones distintas, combinar cuestiones que aparentemente no tenían relación y obtener resultados distintos incluso de combinar cuestiones que ya formaban parte de la realidad, tanto eran parte de la riqueza, por así decir, de la organización. Y el pensamiento metacognitivo significa pensar en cómo estamos pensando, ¿no? Pensar en si el esquema de pensamiento que estamos usando es el más apropiado, dado que ya lo tenemos internalizado, y estar siempre reflexionando de si es el modo más correcto de encontrar la solución. Estas tres formas de habilidades estratégicas fundamentales, que son estas tres básicas, digamos, las tres principales, han evolucionado con el tiempo, porque también había una evolución en la manera en que se enseña estrategia y pensamiento estratégico. Pensemos que en Oriente se viene enseñando hace aproximadamente unos 1300 y algo años, ¿no? Uno de los principales pensadores estratégicos orientales es el maestro Tai Kung, que es bastante previo a Sun Tzu. Y en Oriente y en Occidente nosotros tenemos pensadores estratégicos desde Sócrates en adelante, que era un muy buen estratega. Sócrates, además, en su biografía más refinada, ustedes podrán conocer ahí sus habilidades de estratega en el campo de batalla, que fue bastante destacado. Nuestros conocimientos orientales y occidentales han tenido una evolución, y por supuesto evolucionan tal como evoluciona también la sociedad. Vamos a ver también acá un elemento que es propio de la tesis de mi último libro, que está, la versión en castellano está por salir dentro de unos 2 meses más o 3 meses más en España, y que se trata de la estrategia cooperativa. Vamos a hablar de los distintos modos de estrategia que utilizamos, pensando en cómo, por supuesto, también la sociedad va evolucionando y cómo estos ciclos de diseño estratégicos van cambiando. Pero en una primera etapa, y esta es una tesis que ya abordamos en un libro que publicamos con Henry Mintzberg, por ahí, su primera edición,
Bueno, su última edición fue el año 2018, un libro que se llama Pensamiento Estratégico, y ahí explicábamos que la primera etapa de la formación estratégica universal ¿ya? Se enseñaba a los directivas y a los directivos, ya sea tomado desde el campo de batalla, el sector público, y hoy día, por supuesto que en el sector privado, sería el estado del arte hoy para nosotros, el mundo contemporáneo. Siempre se enseñó originalmente que lo primero era perfeccionarse, ¿no? Que las y los estrategas tenían que perfeccionarse. En segundo lugar, se pasó a la etapa de enseñar respecto de las tomas de decisiones estratégicas. Es decir, que donde se ponía el énfasis era en enseñarle a estas directivas y directivos, o a estos estrategas y estrategas, principalmente estrategas hombres, sobre todo en la época en que la estrategia estaba principalmente desbordada en el mundo militar y en el mundo del conflicto. Toma de decisiones. Después de eso pasamos a la etapa de la planificación, la enseñanza de la planificación, y confundimos incluso la planificación con estrategia, ¿no? Por hablar de planificación estratégica, mucha gente dejó de enseñar estrategia y de aprender estrategia, y más bien enseñaban planificación, y los estudiantes enseñan aprenden planificación estratégica. Esto ya lo criticaba Henry Mintzberg, por ahí por la década del 80. Henry decía en la Harvard Business Review, en un paper muy interesante y premiado incluso, que estábamos enseñando a la gente a ser planificadores y a construir planes, pero no a pensar estratégicamente. Luego se pasó a la etapa de la enseñanza de la estrategia para la competitividad, Porter en la década del 80 convenció al mundo contemporáneo de que la estrategia era competitiva y la estrategia solamente era para competir, lo cual es un error, ¿no? Porque la estrategia tiene tres dimensiones generales, principales, que son la estrategia para el conflicto, para la competencia, por supuesto, y también para la cooperación, ¿no? Esas son las tres grandes dimensiones, y a partir de esas dimensiones generales, luego uno escoge un patrón estratégico específico. Pero sirve no solamente para competir, como decía lamentablemente el autor ahí en el primer párrafo de su libro On Competition, que publicó en el año 1980. Luego pasamos a la etapa del control de gestión, como el gran core de la estrategia, ¿no es cierto?, con nuestros amigos Robert Kaplan y compañía, y el pensamiento de diseño, que es lo más contemporáneo, ¿no?, con Jean Littke a la cabeza, y toda la idea del pensamiento de diseño y el pensamiento estratégico adaptativo. Y esa ha sido la evolución hasta ahora de las principales tendencias en enseñanza del pensamiento estratégico, y en nuestro caso aplicado de manera pragmática a la empresa, fundamentalmente, y a las organizaciones. Eduardo Punset, lamentablemente fallecido ya, nos decía que los seres humanos siempre estamos planeando y siempre estamos pensando en el futuro. Por tanto, pensar en el futuro es propio de la naturaleza humana. Nosotros ahora mismo que estamos acá en esta sesión compartiendo algunas ideas, seguramente estamos pensando qué vamos a hacer más tarde, si por la tarde vamos a reunirnos con alguien, si mañana tenemos alguna clase de algo, si tenemos alguna sesión en la empresa, si vamos a ir de vacaciones en un mes más, qué vamos a hacer el próximo verano. Siempre estamos pensando en tiempo futuro, y por tanto es muy propio de nuestra naturaleza. Por tanto, la lógica y la naturaleza de la estrategia, que es pensar en tiempo futuro, o como yo lo defino, un modelamiento de futuro a valor presente, es propio de nuestra forma cotidiana de movernos en el mundo. Solo que en el caso de la estrategia en particular, estamos hablando ya de un pensamiento en tiempo futuro, pero con sentido pragmático, que pretende obtener ciertos objetivos, porque la estrategia se debe al objetivo, básicamente. Y de ahí entonces se derivan de las primeras lógicas, de las miradas estratégicas, que eran las lógicas del mundo militar, por tanto del conflicto, la idea de la táctica, operación y la estrategia, y estos elementos tomados del mundo militar van bien en una de las primeras escuelas de negocio del mundo que desarrolla este tipo de programas que derivan hoy día en los programas modernos de MBA, es Harvard Business School. No fue la primera fue Tuck en Estados Unidos, pero ya se comenzó a enseñar operación en el sentido de rendimiento, táctica en el sentido de mejora de posición para una cierta situación, y la estrategia como aquel elemento que nos da perspectiva. Se fueron vaciando o transfiriendo, digamos, que los conocimientos del mundo militar, y también entonces comenzamos a hablar de actor para hablar de las empresas, esto es en jerga estratégica, empezamos a hablar de escena
como aquellos componentes de una situación donde tenemos competidores directos e indirectos, y de escenario para hablar de las condiciones macro que tiene la organización en el tiempo. Hoy día, algunos programas más sofisticados de MBA le enseñan a sus estudiantes también el modelo S2S, o la metodología, más bien, perdón, S2S, que es Scenario to Strategy, que es aprender a hacer diseño de escenario estratégico, porque la estrategia funciona en un cierto diseño de escenario. Por tanto, yo creo, y comparto con bastantes colegas, que es muy importante enseñar a los CEO y a las personas que están trabajando en C-Level, independiente de la disciplina, también diseño de escenario estratégico, porque el escenario es el hogar donde va a vivir el diseño estratégico, ¿no? Y tener conocimiento de cómo conocer de tendencias en ciertas industrias para cierto tipo de empresa o actor, y teniendo en cuenta ciertos objetivos es fundamental, ¿no? Porque una estrategia diseñada en el vacío puede ser muy teorizante si es que no tiene los elementos de la realidad en la cual va a operar esa empresa en particular. Si hoy día, por ejemplo, desarrollamos una compañía de vehículos eléctricos, ¿no? Y escogimos, por ejemplo, que la vamos a instalar en California, ¿no? Vamos a ver que, por supuesto que tenemos un ecosistema que nos va a colaborar, y entonces vamos a tener para ese sector, para esa empresa de automóviles eléctricos, una cierta escena de competidores que vamos a tener en Palo Alto, y un escenario que cambia o cambia en importancia o en relevancia los principales vectores de ese escenario en función de donde está ubicado el actor. Si esa misma compañía la trasladamos, por ejemplo, a Córdoba, Argentina, donde ellos también fabrican vehículos, cambia también el diseño, ¿no? Porque el actor es el mismo, pero van a cambiar las condiciones de escena y escenario para ese actor. Dependiendo de la ubicación espacial, entonces, y las condiciones de contexto, va cambiando el escenario, y eso hace que el diseño estratégico y los escenarios que estamos previendo sean dinámicos, y eso lo hace no solamente, creo yo, más interesante, sino también más realista, ¿no? Por tanto, de ahí la importancia, en mi opinión, de enseñar además diseño de escenario estratégico. Y cuando pensamos en qué es la estrategia, ¿no? Y qué no es la estrategia, por supuesto que surgen lo que llamamos las concepciones o las misconceptions, o concepciones con alguna dificultad. Hemos visto desde la década del 80, como ya decía, desde el siglo pasado, del siglo XX, que la estrategia, muchos autores la veían como sinónimo de competir, ¿no? Estrategia competitiva, se tomó el concepto de estrategia, sobre todo en las escuelas occidentales, y en verdad la estrategia no es sinónimo solo de competir, como ya decíamos también, del conflicto y de la cooperación. También algunos autores veían que la estrategia solo era acerca de innovar, y en realidad solamente una dimensión de la estrategia. Que la estrategia era seguir rígidamente cierta planificación para conseguir los objetivos, y no obstante la estrategia es todo lo contrario a la rigidez, ¿no? De hecho, nosotros en Harvard desarrollamos una métrica que le llamamos el Strategic IQ, o el coeficiente intelectual estratégico, para medir capacidad de adaptación de las organizaciones. Ya vamos a hablar de eso, pero en realidad el coeficiente intelectual estratégico mide capacidad de adaptabilidad. Y mientras más adaptable es una organización, en función de su objetivo estratégico, tiene más alto coeficiente intelectual estratégico, ¿no? Por tanto, la adaptabilidad es sinónimo de inteligencia estratégica, podríamos decir, ¿no? Esta es una tesis que lanzó John Wells, que era el dean del IMD, una prestigiosa escuela de negocios europea, y que hoy día él trabaja en Harvard con nosotros en el área de estrategias de nivel corporativo. Ahora, entonces, ¿qué elementos debe tener la estrategia para que nosotros entendamos que se está bien diseñado, ¿no?, en función del objetivo? Y ahí tenemos nosotros unos parámetros que hemos construido, ¿no? Mientras más irreversible, ¿no?, es una decisión, ¿no?, es más estratégica. En eso coincidimos con mi buen amigo Pankaj Ghemawat. Mientras mayor sea el riesgo de esa toma de decisión, por tanto, también es una decisión más estratégica. Mientras más dependencia tiene de ciertos factores que no son factores internos de la organización,
también, mientras más alta sea la tasa de incertidumbre que está intentando resolver ese diseño estratégico, que hoy día nos pasa, ¿no? En estos mercados globales que estamos viviendo con altas tasas de incertidumbre, el diseño estratégico cobra un valor adicional. El costo-impacto y el factor tiempo, ¿no? Que no siempre, como a veces se malinterpreta, no siempre la estrategia se mide para el largo plazo, ¿no? Una decisión estratégica largo, mediano y corto plazo se evalúa en función de la industria en la que estamos trabajando, ¿no? Porque hay industrias para la cual el largo plazo son 30 años, y hay industrias para las cuales el largo plazo es un mes. Entonces, esto de pensar de que siempre la estrategia es para el largo plazo, hay que ponerlo en puntos suspensivos y con comillas, porque el tiempo es relativo en función de la industria y la organización o actor para el cual estamos haciendo el diseño. Ahora, el diseño estratégico en sí mismo, ¿no? El diseño estratégico en sí mismo nos lleva a considerar que, como ya decía antes, responde a ciertas lógicas con las que se mueven los grupos humanos, los grupos sociales. Y en la sociedad siempre experimentamos un ciclo de conflicto en algún momento, ya sea como país, como organizaciones, como empresas, hay momentos de tensión y conflicto en los grupos humanos siempre. Por supuesto que también hay momentos de alta tasa de competencia, y eso ya lo conocemos muy bien en management en general y en estrategia en particular, y también hay momentos de cooperación. En mi opinión, los tiempos que estamos viviendo hoy día, post pandemia, son tiempos muy abiertos a las lógicas de diseño estratégico cooperativo. Y eso, bueno, ya lo podremos quizás conversar en profundidad en otro momento, porque da para un capítulo particular. De hecho, ya como les comentaba, está pronto a aparecer la versión en castellano de mi libro Estrategia Cooperativa, y que en inglés, en la versión inglesa ya salió, que se llama On Cooperation. La lógica de esto es que en función de las condiciones del contexto, de las condiciones sociales, uno escoge uno u otro diseño, pero hay que tener claro que siempre es un ciclo. Es decir, cuando definimos un diseño estratégico cooperativo, lo hacemos también teniendo conciencia que en algún momento lo más probable es que ese diseño cooperativo pase a un momento de competencia, y que el diseño competitivo sea más eficiente en cierto momento del tiempo, o también quizás que caigamos en lo que a todos quizás nos gusta menos, que es el conflictivo. ¿Y esto por qué pasa así? Ocurre así porque esto es parte de la naturaleza humana y las sociedades se mueven de esta manera, ¿no? Sociólogos muy importantes como Max Weber ya lo aclaraban en sus trabajos, ¿no? La lógica cooperación, competencia, conflicto siempre va de la mano con la naturaleza humana. Lo que nosotros podemos hacer es que si hemos escogido, por ejemplo, que el diseño de cooperación es el más deseable, porque además está probado que logra ciclos más positivos de desarrollo y relacionamiento social, ciclos de mayor innovación, etcétera. Lo que podemos hacer es que, conociendo las condiciones que favorecen la cooperación estratégica, alargar o prolongar ese proceso, ese periodo de diseño cooperativo, pero no nos podemos poner una venda ante los ojos y pensar que el mundo siempre va a ser cooperativo en esa lógica, en esa industria, en ese modo de relación que estamos estableciendo, sino que tenemos que tener previstos también los diseños de competencia y conflicto, porque esto es un ciclo. Podemos alargar un ciclo, pero sabemos que va a terminar y va a caer y va a volcarse, por ejemplo, hacia la cooperación, hacia el conflicto o hacia la competencia, porque es dinámico. Entonces, este flujo de esta lógica con la que se mueve el ser humano, ¿no? Este componente biopsicosocial que está al centro, que es el ser humano, ¿no? Vive y convive con estos ciclos continuos de cooperación, competencia y conflicto, y obviamente la disciplina estratégica no está ausente de eso, ni es ajena a eso, porque por supuesto que es una disciplina social. Ahora, de ciencias sociales, quiero decir, ¿no? Finalmente. Ahora, esto responde a lo que llamamos nosotros los patrones de cambio estratégico, ¿no? El modelo cooperativo, el competitivo y el conflictivo están en el nivel de diseño de patrones de tomas de decisiones estratégicas, y en función de eso uno puede escoger un diseño particular o un patrón particular para luego hacer el modelamiento estratégico.
Y cada uno de estos diseños entonces tienen efectos obviamente distintos. El cooperativo tiene en el actor, en la empresa, en la organización, un efecto de reforzamiento conductual compartido, tiene beneficios para los equipos de trabajo, por supuesto. El competitivo tiene un reforzamiento conductual más bien excluyente, ¿no? Porque alguien gana y alguien pierde siempre, ¿no? En la competencia. Y el conflictivo es un reforzamiento conductual anulante, porque tiene la lógica final del proceso de aniquilación. En el conflicto, alguien vive, alguien muere. O algo existe y algo deja de existir. Por tanto, por eso es que se conoce como un diseño excluyente. Ahora, al preguntarnos o intentar responder qué es la estrategia, nuestra editorial en España nos convocó para que opináramos, tres profesores del IESE, Business School de la Universidad de Navarra en Barcelona, y diéramos nuestra opinión respecto de qué pensábamos que era la estrategia, ¿no? Porque resulta que hay muchos autores que piensan que es una receta, que es un marco de acción, que es un plan y que en cierto modo es rígida, que es solamente para hacerlo mejores. Y nos preguntó nuestra editorial, Planeta de Agostini, y nos citó para que diéramos nuestra opinión, y les voy a mostrar ahora el resultado en este breve video donde damos nuestra opinión, ¿no? Tres autores del grupo, de Editorial Planeta, pero también profesores de estrategia del IESE. Yeah, of course. In my point of view, strategy is a way to define a model of a future. You know, which we expect to work in a concrete way in a time-space frame. For example, for me, this is the most general way to define the strategy. Which I'm convinced we will define better the strategy, like Sun Tzu defines in his works, Tales of the Current Times. Yeah, for me, modeling the future is the most concrete definition that I have of strategy. Okay. Define a strategy as the election of the future and the way to reach this future. Perhaps what is changing a little bit is that is more difficult in the actual circumstances. That's the essential element that perhaps is getting more and more important, which is, some way the how, what is the business model, what are the changes in the business model that will allow, one to make sense of this desired positioning that we call the future. Yeah, it's not so much a definition, but a point of view that I stress. And the point of view has to do with the sense that one of the biggest mistakes in global strategy is this tendency to think that there's just one kind of global strategy that involves basically competing exactly the same way around the world. What I demonstrate in my work is that not only is that not the only definition of global strategy, it's in fact a very infrequently encountered definition of global strategy when we actually look at what companies do across borders. And so what I was trying to do in my Redefining Global Strategy book, which came out in 2007, was open up this notion of global strategy to a broader set of ideas about how to compete, rather than you will compete in exactly the same way everywhere around the world. Bueno, ahí teníamos tres visiones, tres definiciones de lo que entendemos por estrategia, ¿no? El futuro y el camino para llegar a ese futuro, que es de la definición de mi amigo Jean-Enrique Descartes, del director del doctorado del IESE. Diversas maneras de competir, así lo define nuestro buen amigo Pankaj Ghemawat. Y en mi caso me decanto por la idea de la estrategia como un modelo de futuro. Siempre me ha parecido que la definición de modelo, por ser una cierta reflexión, una cierta complejidad
que uno quiere transferir, ¿no?, a su equipo de trabajo, socializarlo. Es una idea transportadora de futuro. Siempre me pareció que la idea de modelización en la estrategia resultaba una forma de poder transferir estas ideas de valor en el tiempo, ¿no? Ahora, el diseñar estrategias y poner en práctica la estrategia requiere un acto, es un acto de coraje, ¿no? Como dice mi buen amigo Sergio Melny, que es el modelamiento de futuro o el transferir ideas hacia el futuro nos hace querer pasar de un escenario general a un escenario en particular, convenciendo a todo un equipo de trabajo y convenciendo a toda una organización para quienes estamos modelando esta idea en el tiempo. Entonces, en diseño estratégico, lo que nosotros hacemos básicamente es modelar una idea de futuro para conseguir un cierto objetivo para un actor, que es la empresa. Este actor, que ese es el concepto que utilizamos en términos estratégicos para definir a la empresa, la organización o la agrupación para la que estamos haciendo el diseño estratégico, nos propone un objetivo y nosotros trabajamos en diseño estratégico en función de ese objetivo. ¿Cuándo cambia el modelo? Cuando cambia el objetivo. Si tenemos un cierto objetivo A, como muestra esta imagen, que está tomada del libro Pensamiento Estratégico, nosotros hacemos una cierta ruta para llegar hacia ese objetivo. Pero si el objetivo cambia a B, aun cuando las condiciones de escena y escenario sean las mismas, debemos cambiar la ruta para obtener ese objetivo. Entonces, el diseño estratégico es dinámico, es flexible, es adaptable y se hace realidad en función de lograr un cierto objetivo adaptándonos a las condiciones de contexto y adaptándonos además y comunicando a nuestro equipo de trabajo cómo vamos a caminar en ese camino de adaptabilidad para lograr ese objetivo estratégico en el tiempo. Por tanto, modelar un futuro es comunicar a la vez ideas complejas, ¿no? De ahí que una de las variables que se mide cuando se hace selección de personal para un CEO, como veíamos al principio, es la capacidad de comunicabilidad de la estrategia, ¿no? ¿A quiénes se comunican estos elementos? Ya lo decíamos antes, al actor y a todos quienes componen la organización en función de las condiciones de escena y en función de las condiciones de escenario. Quizás ya en algún momento podamos tener alguna sesión o hablar de estos temas en forma presencial, porque el tema de diseño estratégico de escenarios, como ya les decía, me resulta particularmente importante de tratar para personas que tienen posiciones de toma de decisión que afectan a toda una organización y a todo un grupo de personas para lograr un cierto objetivo en el tiempo. Ahora, lo complejo, y por eso hablábamos también de la comunicabilidad de la estrategia, es que en general los seres humanos experimentamos el futuro desde el presente, porque lo experimentamos desde conceptos, desde el lenguaje, desde las ideas que usamos de manera habitual para expresarnos cotidianamente. Por tanto, cuando hablamos del futuro, lo estamos expresando en un lenguaje del pasado, en un lenguaje que ya poseemos. Y eso es lo complejo, que es que como la mayor parte de la gente de las organizaciones trabaja con la lógica de ver para creer, ¿no? Si hoy día le decimos, por ejemplo, a todos los colaboradores nuestros en nuestra empresa de que vamos a abrir una sucursal nuestra en Marte, seguramente la mayor parte de ellos dirá ver para creer, ¿no? Cuando esto pase me lo voy a creer porque es increíble. En cambio, las personas que toman decisiones, las personas que están en el C-level, deben más bien trabajar con la lógica de crear para creer. Es decir, primero diseñar y crear posibilidades para que cuando ya sean concretas y cuando ya tengan posibilidades de ser asibles para el resto del equipo de la gente nos crea que esa posibilidad era cierta. Entonces, toca una tarea más dura a las personas que están en el nivel C-level, ¿no? La tarea de crear para creer. Y en ese sentido, entonces, el trabajar con metodologías como la que yo les comentaba, de el coeficiente intelectual estratégico, que mide la capacidad de adaptación de la organización en el tiempo, hace que nosotros podamos ver también qué tanta disposición tiene una organización con la que estamos trabajando a adaptarse. Y en estos tiempos, y sobre todo, las mediciones que logramos hacer en época de pandemia fueron muy, muy interesantes, porque el rendimiento de las organizaciones que tenían un más alto coeficiente intelectual estratégico y la permanencia en el tiempo y la capacidad de adaptarse a las condiciones difíciles que impuso el COVID fue mayor para las organizaciones que tenían mayor nivel de coeficiente intelectual estratégico que para aquellas que no lo tenían.
Y ya les decía, el Strategic IQ, esta métrica, elementalmente mide nuestra capacidad de adaptación en áreas de rendimiento como y sustentabilidad del diseño estratégico, pero basado en la dimensión estructura, persona y estrategia. En el fondo medimos la capacidad de adaptabilidad de las empresas en esas tres dimensiones: estructura, persona y estrategia. Entonces, medimos básicamente el nivel de inercia y el nivel de adaptabilidad estructural, estratégica y humana en las organizaciones cuando medimos el coeficiente intelectual y estratégico. En la medida que haya más flexibilidad en estas dimensiones, que es algo que los CEO deben propender, a que haya flexibilidad en estos niveles, también logramos mayor adaptabilidad a las condiciones del entorno, sobre todo cuando estamos viviendo entornos difíciles, como los que nos toca hoy día, con altas tasas de incertidumbre. Aquí nada más lo que se muestra en esta imagen es que cuando desarrollamos esta metodología y esta métrica, básicamente lo que hicimos fue copiar el método con que medimos el coeficiente intelectual humano, una escala muy similar, pero aplicada a las organizaciones. Nos pareció que como las organizaciones son básicamente agregados de seres humanos, personas, nos parecía interesante replicar la misma metodología. Para finalizar, nada más les muestro un estudio que hicimos entre el 2016 y el 2020 y que se está replicando este año en Barcelona, pero que se hizo con universidades y programas de posgrado, de maestría y MBA de distintas universidades en distintos países, que incluyó México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España. Por ahí puede ser que me deje alguien fuera. Y en este estudio levantamos la insuficiente formación estratégica que había en estos programas de MBA, de maestría, etcétera. Lo hacemos desde el grupo Planeta. Me toca dirigir la colección de lo que se enseña o lo que se aprende en los mejores MBA del mundo. Por tanto, desde Planeta Intelligence hacemos este barrido a nivel hispanohablante. Y cuando se le pregunta, por ejemplo, a los académicos de esta universidad, de estas universidades, de estos programas, cuáles son el tipo de herramientas que más enseñan para enseñar estrategia en sus clases, en un 28%, la mayoría se ve que todavía están enseñando el FODA, planificación, 5 fuerzas, etcétera, cuestiones que no son las herramientas más actualizadas, digamos, en la enseñanza estratégica. Y también se les preguntó a los académicos qué disposición tenían los estudiantes en el posgrado, en estas maestrías, MBA, para el aprendizaje estratégico, y se ve que la disposición es muy alta, 63%, y 27% alta. Entonces, se ve que hay mucha disposición de los estudiantes al aprendizaje de la estrategia, pero no necesariamente están, digamos que, todas las herramientas formativas para enseñar estrategia de manera actualizada y muy moderna. Y los docentes también reconocen en un 64% que hay una cierta obsolescencia del conocimiento que ellos mismos disponen para enseñar estrategia. Por distintas razones, ¿no? Una mayoría apunta de que la enseñanza estratégica es muy importante en la disciplina que ellos enseñan, profesores, por ejemplo, de finanzas, de marketing, etcétera, de distintas disciplinas, reconocen que lo importante que es para ellos el concepto estratégico en su área disciplinaria y en la enseñanza, y también lo importante que es que los conocimientos sean convergentes, es decir, que tomen elementos de distintas disciplinas para enseñar una forma de tomar decisiones estratégicas en común. En general, se enseña estratégica más bien a nivel de posgrado que en el pregrado, en estas universidades y países que yo comentaba al principio, y los profesores y profesionales reconocen que la importancia que tiene la formación estratégica para la inserción laboral de los estudiantes es muy alta, ¿no? Entre el 58% muy alta y 31% alta. Por tanto, el ejercicio directivo
en buena medida se mide, ¿no? Con la buena calidad formativa que tengan las y los estrategas, ¿no? Y por tanto es por eso que nuestra tesis es que es fundamental incorporar una alfabetización estratégica actualizada para nuestras y nuestros CEOs y nuestros C-level en general y nuestros estudiantes de nivel posgrado, porque mientras mejores formados estrategas tengamos en nuestros centros de estudio y en nuestras escuelas de negocio, vamos a tener también mejores estrategias para nuestras organizaciones y para la sociedad en general. Entonces, bueno, eso es lo que en general quería comentar con ustedes. Formación estratégica para estrategias del siglo XXI para nosotros de mucha importancia. Nada más, eso por ahora. Muchas gracias por su paciencia y su atención y quedo muy abierto a que podamos dialogar en esta mañana. Oye, muchas gracias, Francisco Javier, por tu excelente presentación, además muy interesante, porque además, desde mi punto de vista, yo soy profesor de marketing y dirección comercial, no estrategia, pero es como también, es distinto, es como una visión mucho más moderna, diferente a los clásicos que están bien, como los Porter, etcétera, como lo clásico que nos enseñaron cuando nos enseñaron estas cosas. Muchas gracias. Así que muchas felicitaciones. Ahí, mira, Muchas tenemos gracias. una pregunta de Valeria, que las leo. Hola, buen día, excelente presentación. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las herramientas que se podrían usar para profundizar más el tema? Primera pregunta. Y segunda pregunta, basándose en su experiencia, ¿qué recomendaría para elaborar estrategia en pymes y emprendimientos pequeños, dados los cambios que vivimos actualmente? Wow. Parto por el final, por la pregunta final, que siempre me resulta muy interesante, porque yo además soy una de las personas que tuve la suerte de conocer a nuestro querido amigo Felipe Cubillos en vida, también a nuestro querido amigo Ernesto Silva Bajaloa, ¿no? Uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo, inspiradores de emprendedores, no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. Y siempre ellos nos enseñaron de que había que poner el énfasis en que el diseñar una estrategia no dependía, de una buena estrategia me refiero, o apropiada, no depende del tamaño de la organización. Y muchas veces me topo con emprendedores en distintos países que me dicen, bueno, pero es que esto de la estrategia debe ser para empresas grandes o empresas multinacionales o empresas sofisticadas, y en verdad no es así. El diseño estratégico no depende del tamaño de la organización. Y diría yo incluso, suele ser incluso más atractivo, ¿no? Más sensual incluso en empresas pequeñas con dificultades, porque ya decíamos que la creatividad es uno de los elementos base de las habilidades de pensamiento estratégico. Decíamos que era adaptación, ¿no es cierto? Y credibilidad, uno de sus componentes. Y por tanto, las empresas pequeñas, a mí me parece que lo que yo recomendaría sería trabajar con un modelo estratégico como del diseño, como el que propone Jim Litka, que es trabajar con modelos que sean rápidos de implementar. Es decir, uno toma el objetivo que uno tiene y lo segmenta en objetivos más pequeños y hace una cadena de un camino, ¿no? Si ustedes quieren un plan, una mirada un poco más larga, pero la subdivide en cadenas más pequeñas, en eslabones más pequeños, en eslabones más baratos de implementar, más rápidos de implementar, más cortos de implementar, de modo que si esa implementación no funciona, ¿no? Matar ese diseño y reformularlo y cambiar y adaptarse sea también más rápido, más barato, más económico. Y eso ese digamos que diría yo, es una de las grandes ventajas de las empresas más pequeñas, que su capacidad de adaptación también es más rápida. Al contrario, su dificultad mayor sería, en el caso de las pequeñas, las pymes y las empresas y los emprendedores, sería, como muchas veces pasa, su espalda financiera o su capacidad económica, su capacidad de inversión. Pero usando este modelo, el modelo de diseño estratégico de Jim Litka, que yo lo recomiendo, lo pueden encontrar en internet o luego le podemos pasar un link. Es un modelo de diseño rápido, corto y barato, ¿no? Pero en pequeñas escalas relacionadas, en pequeñas, podríamos decir, eslabones relacionados, de modo de entrar y salir rápido, si no funciona, o escalar rápido, si funciona, adaptable. Y la primera parte de la pregunta que nos hacía Valentina, nos decía qué modelo, qué herramientas podría sugerir. Yo
el modelo, herramienta que sugiero, no soy tan amigo de sugerir herramientas así en frío, ¿vale? Porque me gusta menos esta cosa de los 10 pasos para hacer una buena estrategia o los 10 pasos para ser un buen estratega. Me lo compro menos. Yo tengo la idea que tenemos que acompañar un poco para que la formación sea más precisa, ¿no? Porque cada situación, cada caso es distinto. Pero si tengo que sugerir algo, insistiría sobre el modelo del diseño adaptativo, sobre la metodología de diseño adaptativo de Jean Littke. Súper. Eso No, para muchas gracias. Valeria. Ahí, mira, preguntan cosas como, pregunta Yesenia, ¿podría repetir el nombre de tu libro? Lo que pasa es que tiene 30 libros, Sí. entonces es largo, pero, y no estamos exagerando, es tal Sí, cual. sí, pero seguramente puede ser que sea el libro que hablé de que iba a salir ahora luego, el de cooperación estratégica. Puede ser ese, cooperación estratégica. En inglés lo publicó Oxford, se llama On Cooperation, pero la versión en castellano va a salir ahora en cosa de un par de meses, y cuando salga, a lo mejor tenemos la suerte de presentarlo en la Universidad del Desarrollo y podemos también obsequiar algunas copias a los estudiantes de los programas que dirige Jorge. Bien, nos encantaría. Y José también pregunta cómo se deletrea Jean Littke, y le escribió Ah, Jean Littke, y yo haría lo mismo, pero si quieres, solamente porque lo tenemos que buscar. le voy a poner, ahora le acabo de poner el apellido ahí en Ahí el... está Littke. Okay. ¿Ya? Litka. Jean, bueno, el nombre Jean es bien común, pero Litka es el apellido de ella. Jean Litka, para mí es muy interesante ella como autora, porque el mundo de la estrategia y de los autores de estrategia suele ser como un club de Toby, ¿no? Son pocas las mujeres que hemos visto que alzan la voz y que tienen algo que impacta a nivel global, con agregando mucho valor a esta disciplina que es milenaria. Y Jill Litka, que está en Dartmouth Business School, ha logrado hacer eso con el modelo del diseño estratégico adaptativo. Y me gusta mucho cómo ella lo propuso, cómo ella lo desarrolla, así que la recomiendo siempre. Buenísimo. Mira, y también, Albert, sí, además que yo coincido, creo que hay ciertas disciplinas en donde las mujeres o sea, por ejemplo, yo soy de marketing y hay muchísimas investigadoras, yo diría estar prácticamente 50 y 50, pero claro, Sí, quizás en estrategia ha sido sí. más de varones, pero qué bueno que haya mayor diversidad, me gusta mucho. Fíjate que hay una cosa incluso, Jorge, que yo agrego ahí en mis clases, les comento a mis estudiantes, ¿ah? El libro occidental más valioso que tenemos de estrategia, que lo escribió Karl von Clausewitz, un militar prusiano, en el 1800. Este libro lo escribió von Clausewitz con su mujer, con Marie von Brühl. Pero durante toda la historia, digamos hasta el año 2016, que una alumna nuestra en Oxford hizo una tesis muy interesante, ella descubrió que el libro lo habían hecho entre los dos, pero nunca nadie había evidenciado esto. Siempre el libro era von Clausewitz. Y probablemente sea también porque venía del mundo militar, el mundo de la guerra, un mundo que confunde a veces el tema de virilidad e intelectualidad en buena parte de la historia de la formación estratégica, y a ella se le había borrado la historia. Su único papel había sido, de acuerdo decían las biografías, el único rol que había tenido ella era publicar el libro cuando su marido murió. Pero esta historiadora de la Universidad de Oxford descubre que es una chica rusa, muy interesante, muy inteligente, descubre que esto que parecían cartas de amor, en realidad eran cartas entre coautores. Entonces ella le corregía a él, ella proponía capítulos completos, ella le decía, no, esto digámoslo de esta otra manera. Por tanto, el libro más importante occidental que tenemos de estrategia, que se llama On War, ¿no? Es de una pareja, es de un matrimonio, el matrimonio von Clausewitz. Mira, ahí dejé el link del sitio web de Jean Littke, que está Excelente, con datos. También excelente. Álvaro pregunta, y ya vamos a hacer el cierre, pero pregunta de sale el libro, los exalumnos del MBA de la UDD, ¿podríamos tener algún descuento para adquirirlo? Lo quiero agregar junto a mi Bradley Myers y Ross. Tenemos que conversarlo internamente, pero se la dejo dando vueltas a Francisco Sí, Javier. no, yo encantado. Mira, a los autores en general nos encanta regalar libros. Eso no le gusta a nuestras editoriales, pero seguramente ya encontraremos alguna manera de poder hacerle llegar también el libro a los alumnos del MBA. Sería fantástico. Fantástico.
Y Carlos, Carlos Salgado también pone un comentario que me da justo el pase. Pregunta, ¿tienen considerada la UDD desarrollar un curso de diploma en modelo de diseño estratégico? La respuesta es que sí. La idea, entiendo que está en la calendarización final para septiembre, después del feriado, con Francisco Javier, hacer un curso de esto mismo. Un curso, no recuerdo si eran 4 o 6 sesiones, 8 sesiones, pero un curso más bien corto, no un diploma, eventualmente para 2023, dependiendo también de un montón de cosas, eventualmente podríamos hacer diploma, pero sí tenemos pensado tener este curso con Francisco Javier y nos encantaría que nos acompañen. Les vamos a ir avisando, porque esto lo vamos viralizando por las redes, apenas está cerrado, pum, se viraliza y se empieza a comentar. Entonces, Francisco, si quieres comentar algo al respecto. Sí, la idea es justamente, como bien dice Jorge, desarrollar un curso sobre esta temática y ir también desarrollando cada vez quizás alguna línea de formación más sofisticada en esta área, invitar también a algunos de los autores que ustedes ya vieron ahí, que son parte de nuestro círculo en estos temas de formación de autores extranjeros, para que vayamos haciendo un equipo de gente. Yo siento que en América Latina todavía estamos un poquito al debe de tener un centro de pensamiento estratégico y de formación de estrategas. Yo, como ustedes saben, tengo una función en la Real Academia de Doctores en España, y ahí tenemos un centro que le llamamos estrategas, donde hacemos formación estratégica, y nos gustaría poder replicarlo, ojalá de la mano de una universidad seria como la Universidad del Desarrollo, porque en América Latina también hay un dato que no es menor, pero muchos piensan que en Chile en especial tenemos una formación estratégica muy sólida. Yo me he topado con gente en Francia, en distintos lugares, donde ellos piensan que porque tenemos una historia con una estratega que ellos estudian en la Estrategia Universal, estudian a Lautaro, ellos piensan que nosotros tenemos una formación y un cuerpo de formación estratégica muy potente, muy sólido. Y en realidad también tengo que decir con honestidad que obviamente yo he visto que estudian más a Lautaro fuera de Chile que dentro de Chile, como uno de los estrategas universales importantes. Lo ponen a la altura de Napoleón, lo ponen a la altura de César, es decir, no es poca cosa. Incluso en España se enseñan las altas academias de estudios estratégicos, y también en Poitiers, en París, porque reconocen que fue un sujeto con muchas habilidades de estratega, que fue capaz de dominar a unos, vamos a llamarle cultura invasora, pero con mucha tecnología, como eran los españoles en su momento, y mantenerlos a raya más de 200 años con palos y piedras. Y se enseñan las estratagemas que aplicó Lautaro, replicadas de Pedro de Valdivia, en las academias de alto estudios estratégicos, pero en Chile tengo la impresión de que no. Entonces creo que ahí estamos al debe, y creo que hay un nicho, como seguramente diría Jorge, hay una oportunidad para hacer cosas interesantes. Claro, además que es salir de lo habitual, del típico Porter y todo eso. Yo creo que Sí, eso es lo interesante. Que hay sí, mucho más que solo sí, Porter, digamos. O sea, sin duda, obvio. sí. Bueno, Sí, estamos justo en la hora. Se excelente. quedó pendiente una pregunta, pero no vamos a alcanzar para ajustarnos al tiempo. Simplemente agradecer a todos los que asistieron. Estén atentos, que le vamos a ir contando estas cosas. Nosotros esperamos que salga el curso con Francisco Javier y tenerlo completo de alumnos, también poder aportarle desde el punto de vista del tema de los libros, de poder hacer algún tipo de presentación o algo. Eso va a quedar en una conversación interna. Y nada más, simplemente dar las gracias, Francisco Javier, por tu excelente ponencia y Al disposición contrario. y tiempo. Al contrario, ustedes. Muchas gracias por su paciencia, y si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar a lo mejor a través de la misma facultad, y podemos responderla por correo. Muchas gracias. Chao, ¿Vale? chao. Muchas gracias. Gracias.